La semana pasada denunciamos públicamente lo que en Andalucía es un secreto a voces, que las listas de espera se manipulan y los facultativos reciben presiones para que las adelgacen artificialmente en detrimento de los intereses de los enfermos. Hoy les contamos un caso concreto, la historia de un reputado cirujano cardiovascular que fue duramente castigado durante años por sacar a la luz algunas de las vergüenzas del SAS, el Sistema Andaluz de Salud. En 1980, Norberto González de Vega vivía en Madrid y fue enviado al Hospital Carlos Haya de Málaga como jefe de servicio para poner en marcha el servicio de cirugía cardíaca que entonces no existía en el centro hospitalario andaluz. El objetivo lo consiguió, pero según ha contado para Sin Complejos, ya entonces notó que no era bienvenido. Al poder político le hubiera interesado que el puesto lo ocupara alguien más afín. Yo nunca fui bien recibido porque aquí había intereses, porque el que hubiera venido hubiese sido otra persona afín al régimen. Pero bueno, yo, gracias a Dios, conseguí poner en marcha la cirugía cardíaca, luchando mucho lo conseguí, pero, insisto siempre, sin tener el apoyo de las autoridades sanitarias locales. Y precisamente uno de los problemas de la sanidad pública es, en opinión de González de Vega, la falta de profesionalización. Se deja la gestión de los hospitales en manos de personas que no están cualificadas para el puesto. Los médicos estamos siempre enfrentados con los superiores jerárquicos políticos porque en la sanidad se da lo que no se debía de dar, que es que el gerente de cada hospital, que en muchos casos es la empresa más importante de la ciudad en número de trabajadores y en presupuesto, pues el gerente es la persona más inadecuada porque no tiene ninguna titulación ni ninguna capacitación para ser gerente. Es un médico, la mayoría de las veces, que no tiene ningún mérito más que el de tener el carné del partido gobernante. Desde su posición, González de Vega intentó mejorar el servicio que se ofrecía a los pacientes, pero la demora de las listas de espera seguía aumentando y ocurrió lo inevitable en una especialidad como la suya. En el año 2000 ya eran tan largas que muchos enfermos morían antes de llegar a ser intervenidos y él cometió el pecado de decirlo alto y claro. Me pasaba el día pidiendo más medios para poder operar enfermos de corazón, pues que enfermos que no pueden esperar, porque claro, hay listas de espera terribles que no debía de haber para ponerse una prótesis de cadera, pero en mi caso sí se podían morir. Y llegó un día en que mi secretaria me dice, mire doctor, que el enfermo que hemos llamado para que venga mañana, que me han dicho que se ha muerto, ¿vale? Pues 3 días más tarde, que el enfermo que se ha muerto. Y claro, llegó un momento en que además coincidió con que en Barcelona, y eso hace que la historia sea más común, en Barcelona un jefe de cirugía cardíaca que se llamaba el doctor Arís denunciase que allí pasaban cosas parecidas. A mí me vino un periodista a preguntar que si en Málaga pasaba algo parecido a lo que pasaba en Barcelona. Le dije, no es que pase nada parecido, pasa exactamente igual. Yo ya he denunciado a la dirección que se han muerto, ya no me acuerdo si eran 3 o 4 enfermos en lista de espera que los he llamado a que vengan y se habían muerto. Eso salió al día siguiente en la prensa y la reacción de las autoridades políticas pues fue tan terrible como que el que era consejero de salud de la Junta de Andalucía, Vallejo, que antes había sido consejero de Obras Públicas y después consejero de Innovación, me dijo textualmente por teléfono, doctor, usted ha atacado el sistema y el sistema va a acabar con usted. Desde ese momento fueron a por él, le persiguieron, le investigaron, intentando pillarle en un renuncio, y finalmente en 2004 le echaron del hospital, aunque el proceso se disfrazó de prejubilación. Fue un ataque furibundo que, gracias a Dios, no dio ningún resultado, no pudieron hacerme nada, que al cabo de los 10 años ya la justicia dictaminó que nada de lo que me habían atribuido era malo y que tenía yo toda la razón. Como no pudieron acabar conmigo de esa manera, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, había una norma por la cual a los médicos, en vez de jubilarnos a los 70 años, podían jubilarnos a los 65, a mí me jubilaron, o sea que
me echaron del hospital. Norberto González de Vega realizó las declaraciones de la polémica en mayo del año 2000 y hasta hace menos de 2 años no acabaron los procesos judiciales. Los tribunales le dieron la razón, pero las sentencias a su favor no resarcieron el dolor padecido. A lo largo de más de una década, los medios afines a la Junta de Andalucía, gobernada entonces por Manuel Chávez, le machacaron. En especial, y lo que es peor, desde la televisión pública andaluza, Canal Sur. Naturalmente, esa sentencia a mí no me ha servido para nada. El mal rato que durante esos años, no yo, que yo creo que aguantaba perfectamente, pero el mal rato que podían pasar mi familia, mis hijos, oyendo en Canal Sur todas las mañanas, cosa que yo no hacía oírlo, abriendo cada telediario de por la mañana del Canal Sur diciendo que el doctor González de Vega inmediatamente va a salir todo lo que ha hecho y van a acabar con él y todo eso no se lo quita a nadie a mi familia. A pesar de todo, Norberto González de Vega siguió hablando con claridad y denunció públicamente otras situaciones que se estaban dando en la sanidad pública, con las que tampoco, por cierto, hizo muchos amigos entre la clase política andaluza. Una de ellas fue el escandaloso negocio de las células madre, que entre otros afectaba a Bernat Soria, al que más tarde se convirtió en ministro. Había vendido la burra aquí en Andalucía y ya llegó el momento en que hacía unas declaraciones que las células madre iban a curar el Parkinson, la diabetes. Yo escribí un artículo que se llamaba «Cómo darse la vida padre a base de las células madre». Ese señor Bernat Soria, a continuación le hicieron ministro de Sanidad y se demostró que había falseado el currículo. Y yo escribí otro artículo que se llamaba «Siempre tendremos un cara dura de repuesto», una cosa así se llamaba. Nunca respondió a eso porque era verdad que lo había falseado. Una de las cosas que yo le descubrí es que ponía en su currículum que era medalla de oro de la Real Academia de Medicina. Y yo llamé a la Real Academia de Medicina a preguntar, oiga, ¿me puede usted decir el listado de las personas que son medalla de oro de la Real Academia de Medicina? Me dijeron, no se lo podemos decir porque no existe tal condecoración. Además, en muchas ocasiones, González de Vega señaló públicamente cuál era uno de los principales problemas del Hospital Carlos Saya, en el que pasó cerca de 25 años. Carlos Saya tiene un problema que yo también he escrito, por lo menos, diría, en esos 25 años, yo creo que no menos de 10 artículos de prensa diciendo que había que hacer un edificio nuevo para el Hospital Carlos Saya. Pero los políticos siempre han preferido, primero, arreglar el edificio de Carlos Saya, que el edificio de Carlos Saya es un hospital que se hizo en el tiempo de Franco, uno de los primeros hospitales que se hizo, para una ciudad que tenía menos de 200.000 habitantes y una medicina que era lo que se hacía en aquellos tiempos, operar la apendicitis y poner una escayola. Y los enfermos malagueños tienen que aguantar estar en un hospital que no reúne ninguna condición. Yo he denunciado muchísimas veces cómo yo tenía en mi planta, en habitaciones de 2 enfermos, había hasta 4 camas. Hoy el cirujano cardiovascular ejerce en la sanidad privada y lleva más de 50 años en la profesión médica, una experiencia que le ha servido para tener muy claro dónde está el agujero negro de la sanidad pública, y no es solo una cuestión de dinero. En este país, en el momento en que estamos, se identifica los recortes económicos con el deterioro del servicio, y eso es absolutamente falso. Con el mismo dinero se puede, o con menos dinero se puede mejorar el servicio. ¿Cómo? Pues como de 2 maneras. Uno, dirigiendo los hospitales personas con capacidad de juicio y con conocimientos para saber lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. ¿Qué otra manera? Aumentando la productividad de los médicos. En Inglaterra, bien organizados, 8 cirujanos operan más del doble que aquí 10 cirujanos. Pero no solo operan, sino que operan y llevan el posoperatorio, o sea, lo que aquí llevan los médicos de la UBI. O sea que allí 8 personas hacen el doble de trabajo que lo que aquí hacen 12 o 14. Al doctor Norberto González de Vega nadie ha conseguido cortarle las alas, y si hoy ha decidido contar su caso para Sin Complejos es porque quiere acabar con lo que se ha convertido en un tema tabú. Él no solo se atreve a criticar la sanidad pública en general, y la andaluza muy en particular, sino que está totalmente en contra de aquellos que dicen que tenemos la mejor sanidad pública del mundo. Eso, sencillamente, no es verdad. En cuanto a una tertulia, bueno, partiendo de la base de que la sanidad española es la mejor del mundo, pero oiga, ¿qué me está usted diciendo? ¿Quiere usted decirme si alguna vez, usted que está diciendo eso, ha ido a un hospital público por la vía normal, o es que tiene usted un amigo
que le cuela, que es el problema que hay en España de siempre.